Buenas noches. Mi nombre es Oscar López, soy médico veterinario. Les agradezco mucho por esta invitación tan interesante de este laboratorio. Bien lo decía el señor Carlos Felipe. Estas son medicinas que tienen unas posibilidades gigantescas y por lo tanto hay que estar también a la vanguardia en esto, porque hay una casuística diaria que todo el tiempo nos está llegando, que todo el tiempo necesita unas herramientas nuevas y hay que pensar en términos de innovación. Gracias a Dios, pues este es un laboratorio que tiene muy claro eso y parte de lo que hacemos aquí desde la docencia, incluyo al doctor Álvaro Marín, es también pensar en que en la medida en que uno se forme, va teniendo mucho mayor éxito con sus pacientes. ¿Se alcanza a escuchar también? Bueno, ok, gracias. Entonces, siempre hago un ejercicio muy sencillo y me gusta preguntarle a todos, siendo sinceros, honestos, con la mano en el corazón, ¿cuál es el porcentaje de éxito que hay con los pacientes en la veterinaria? ¿Quién me dice una cifra? O bueno, ¿alguien sería capaz de decir que es un 100%? Entonces, de pronto arrancamos a bajar y decimos que podría ser un 80%, tal vez un 70%. Y si yo les hago caer en cuenta de que existen herramientas nuevas, totalmente innovadoras, que nos permiten mirar los pacientes de otra manera, con otras dinámicas, mirarlos como seres integrales, y que con el aprendizaje de esas dinámicas, como lo que estamos viendo acá, usted sube ese porcentaje de éxito. Es válido que, supongamos, de ese 70% podamos subir a un 80%. O sea, ¿les parece interesante? Siendo mínimamente, digamos, ambiciosos. Entonces, yo me pego, concentro mucho en esos pacientes que no tienen oportunidades, ¿sí? Y las oportunidades las da ¿qué? El conocimiento. Entonces, en la medida que tenemos mayores herramientas de análisis, mayores herramientas de ver los pacientes de otra manera y tenemos mayor número de elementos con que tratarlos, pues estamos subiendo ese porcentaje de éxito. Y creo que todos coincidimos en esa tarea y básicamente ese es el objetivo de esta charla. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es fijarnos en el paciente como un ser integral. La medicina ha ido girando, ha ido dando unos giros que van entre paréntesis en contrariedad de lo que es el ser vivo. Entonces, el exceso de especialización hace que muchas veces perdamos la visión de conjunto. Cualquiera de nosotros va, digamos, donde el otorrino, y ese otorrino tiene todos los equipos para mirar el oído, tiene todos los equipos para mirar esa parte, digamos, específica, pero a ese otorrino se le olvida que hay una persona que tiene una parte emocional, se olvida que esa persona tiene una parte nutricional, se le olvida que esa persona tiene un ritmo de trabajo, tiene, digamos, un estilo de vida, y muchas veces se hacen los tratamientos y esos tratamientos no tienen la misma efectividad, o mejor, no se genera una cura por cosas que de pronto se quedaron por fuera de ese análisis. Entonces, en contrario de esto, las medicinas alternativas, que bien lo decía el doctor Carlos Felipe, ya no son tan alternativas, ya son más bien integrativas. Lo que buscan es no generar una diferencia o una pelea con la medicina convencional, sino más bien generar integración, complementariedad, ¿sí? Pero basado en unas reglas muy diferentes. Bueno, una de las herramientas que se tienen para trabajar desde esa visión de conjunto de los pacientes es la homeopatía. Tenemos siempre que hacer una referencia a eso desde el punto de vista general, acudiendo a las bases de la homeopatía, porque eso es como un árbol que en la medida en que tenga conocimiento de las bases, usted cada vez va adquiriendo, a medida que tiene mayor entrenamiento, va adquiriendo mayores competencias para trabajar con estas medicinas y no va, digamos,
cada vez es más rico aplicarlas y estudiar los resultados. Entonces, una de tantas visiones ve la homeopatía como una corriente de diferentes sistemas terapéuticos que están integrando las diferentes escuelas de la homeopatía, también una técnica que se llama sales de Schuller, la isopatía, que es el uso de elementos o de tejidos similares al paciente, inclusive tejidos autólogos o de él mismo, la homotoxicología, que está muy de moda ahora con el tema de la bioresonancia, la visión del entorno extracelular. Entonces, digamos que estas tendencias van girando alrededor de una visión única de la homeopatía, de acuerdo con la opinión de Borras y Fischer, que digamos son personas que han venido estudiando esto con mucha frecuencia. Entonces, uno de los puntales de referencia hace alusión al fundador de la homeopatía, al creador de la homeopatía, que era Samuel Hahnemann. Entonces, él, al igual que los chinos, de pronto Hahnemann en algún momento tuvo que haber estudiado medicina china, consideraba que el cuerpo es una totalidad, o sea, que el paciente cuando está enfermo, una parte, realmente la enfermedad es de todo el sistema, como un sistema abierto. Y entonces que esa enfermedad o los síntomas que nosotros vemos de la enfermedad, realmente lo que nos está mostrando es un desequilibrio de la fuerza vital, de la falta, digamos, de coordinación o de un flujo energético que es el que regula las actividades del organismo. Entonces, él decía que los síntomas son un desequilibrio de la fuerza vital, pero que el síntoma en sí no es la enfermedad. Es decir, la enfermedad se manifiesta, la parte final de la enfermedad es el síntoma. Y siempre acudo a un ejemplo que puede servir. Supongamos, muchos de nosotros llegamos acá en un vehículo, y entonces ese vehículo nos muestra las revoluciones del motor, nos muestra la temperatura, nos muestra la presión del aceite. Entonces, supongamos usted venía para acá y resulta que se prendió un bombillito rojo que dice el motor está caliente. ¿Sí? Ese es un indicador. Digamos que para la medicina ese es el síntoma, pero la enfermedad será esa, ¿cierto? Entonces, muchas veces la visión de la medicina convencional se ocupa de coger ese bombillito y buscar la manera de apagarlo, pero a la brava, es decir, suspender esa reacción que nosotros la pondríamos en terreno de que uno coja un pedacito de cinta y tape el bombillito. Entonces, no lo veo más, digamos que lo estoy encubriendo, pero el proceso que lleva a esa enfermedad va debajo, ¿sí? Entonces, Hahnemann tenía muy claro eso y hablaba que la enfermedad precisamente es un estado de desequilibrio de esa fuerza vital que es la que en su momento, por muchos mecanismos, conlleva a lo que nosotros conocemos como síntoma. Y a veces hablo mucho con los estudiantes y es un poquito curioso decirles, es que lo que usted está viendo no es la enfermedad, es la manifestación de todo un proceso, pero es la parte final. ¿Sí? Entonces, por eso, el llamado es a ver los pacientes como una integralidad. Entonces, el paciente no es una oreja, no es una nariz, no es una pata, hay que mirar todo ese complejo. ¿Sí? ¿Qué hizo Hahnemann, digamos, como parte de su investigación? Para apoyar y mostrar los resultados y enseñarle a la gente cómo hacían para utilizar este medio de tratamiento y cómo podría ser más fácil su aplicación. Pues lo primero que él hizo fue, sobre su propio organismo, tomar unos productos que eran de diferentes fuentes, de fuentes animales, minerales, productos que tenían un nivel de toxicidad muy alto, y él hizo la investigación pura de esos medicamentos en su propio cuerpo.
No recuerdo, doctor Álvaro, cuántos alcanzó a probar Hahnemann en su vida. Bueno, entonces Hahnemann se dedicó a explorar su propio cuerpo tomando esos productos que en principio son tóxicos, y él empezó a escribir los síntomas que sentía cuando lo tomaba. Los síntomas en todo sentido, qué ocurría en la parte general, si tenía síntomas mentales, si tenía síntomas localizados, cómo era. Y entonces él de ahí partió para el estudio o para lanzar cuatro puntos de referencia o 4 leyes generales de la homeopatía. ¿Sí? Esas leyes generales se apoyaban en el principio de la similitud, es decir, lo que produce la enfermedad, ella misma lo puede curar. En ese orden de ideas, ese experimento que hizo Hahnemann de tomar esos productos, de mirar qué ocurría con su cuerpo, lo llevó a entender, cuando pudo, digamos, avanzar en ese terreno, que eso mismo que provocaba la enfermedad la podía curar. Ejemplo, aquello que generaba diarrea se podía curar, se podía tratar pacientes que tenían ese mismo problema, pero la diferencia estaba en la dosis, en la concentración, ¿sí? Entonces, aquello que produce la enfermedad también está en capacidad de curarlo. Y un ejemplo muy, digamos, muy común es, por ejemplo, la ortiga, ¿cierto? A mí me gusta mucho el tema de fitoterapia. La ortiga es un buen ejemplo. Si usted lo toca con la ortiga, es supremamente irritante, genera picazón. Pero si cogemos esa ortiga y la trabajamos de una manera homeopática, dinamizada, esa ortiga me sirve para tratar pacientes que tengan reacciones alérgicas que se manifiesten de esa manera también. Entonces, por eso ese principio fundamental, aquello que produce la enfermedad, también la cura. Bueno, entonces, devolvámonos un pedacito. Hay una pregunta que siempre pongo sobre la mesa, y es que me la hacen todo el tiempo, pero yo por eso me estoy adelantando, y es: ¿por qué los pacientes no se curan? ¿Por qué, teniendo a la mano tantas herramientas de diagnóstico, de tratamiento, modernas, información, los pacientes no se curan? No se curan porque existe una condición que se llama condición miasmática, y lo voy a poner en este terreno. Cada uno de nosotros que está sentado ahí tiene una información genética que trae de su familia, ¿sí? Esa información genética es una herencia que algunos ya estamos cobrando, pero la estamos cobrando en el sentido de una tendencia que existe a las enfermedades desde el punto de vista hereditario. Entonces, muchos de nosotros ya cobramos la herencia, ¿sí? Con nuestros padres en vida. Entonces, eso que estamos viendo en nuestros padres, en la historia o patogenesia general de las enfermedades de la familia, posiblemente nosotros vamos a ser, digamos, objeto de esa herencia, pero todo depende de qué. ¿De qué depende que no se manifieste la enfermedad? ¿De qué depende? Si todos tenemos unos marcadores. Aquí ustedes tienen abuelos y padres con enfermedades complejas, hipertensos, diabéticos, ¿cierto? Con migraña. ¿De qué depende que eso no le haya dado a usted todavía? Hay unas condiciones. Entonces, esas condiciones pueden ser ambientales, pueden ser nutricionales, pueden ser emocionales, ¿sí? Y si las manejamos con suficiente anticipación, no vamos a recibir esa herencia, ¿sí? Yo estoy trabajando desde hace 20 años para no recibir la herencia que me dejaron mis padres relacionada con enfermedades principalmente vasculares y cardíacas. Entonces estamos tratando de hacer lo posible para que esa herencia pues la tome otro, no yo. Sigamos. Entonces, iguales juega, esa herencia también se ve, digamos, afectada por una predisposición de especie. Me explico. Cada especie
tiene una tendencia a unas enfermedades en particular. Y dentro de cada especie, y eso lo saben ustedes muy bien, existen razas que tienen unas tendencias. Esas tendencias, vamos a ponerle un nombre, son miasmas muy claras. En el caso específico, por ejemplo, de los caballos, se sabe que su debilidad está en las articulaciones. Entonces, de hecho, hay muchos dichos alrededor de eso, ¿no? Donde dicen un caballo se empieza a acabar por los cascos. Entonces, esa tendencia constitucional para nosotros es muy importante porque nos permite, conociendo la genética, conociendo la historia, conociendo la especie, empezar a trabajar antes de que aparezcan los síntomas. A la homeopatía, como que si es válida o no, pero me gustó mucho leyendo, que lo hago permanentemente de estos temas, es que no existen en este momento un estudio, digamos, en donde nos diga que la homeopatía no está soportada o no tiene asidero desde la física, desde la química o desde la biología. O sea, en este momento no conozco, no sé si el doctor Álvaro conozca algún estudio serio que nos diga que la homeopatía no funciona. ¿Sí? ¿No funciona? Sí. O sea, que no hay un estudio serio que diga que la homeopatía no funciona. No lo conozco. Sí. Sí. Bueno, entonces miremos algunos conceptos básicos relacionados con las medicaciones homeopáticas. En este tema es importante que ustedes, en el tema homeopático, se empapen. Hay muchísima información, hay información muy fácil de trabajar, muy sencilla, inclusive hay cursos en internet, hay muchísima información que podemos ir acopiando para avanzar en este tema. Pero pues en este tipo de ciclos de formación, como son cortos, tenemos que ser muy concretos en muchos temas, pero es importante que cada uno de los que vinieron aquí realmente van generando un interés, lo sigan cultivando desde su trabajo individual. Entonces, con respecto a las medicaciones homeopáticas, hay un marco jurídico que aquí en Colombia está regulado por el decreto 3554 y el decreto 1861 del Ministerio de Salud y Protección Social, que es el punto de partida, es la regulación a nivel nacional que avala los procesos, que avala los laboratorios, que avala los medicamentos homeopáticos. Entonces, partiendo de ese punto de referencia, ¿por qué lo quise traer como punto de referencia? Porque hay una cantidad, digamos, de conceptos, pero me voy a apoyar en el concepto que dice en la ley. Sí, puede haber bastantes diferencias, pero digamos que este puede ser un buen punto de referencia. Un medicamento homeopático es un preparado que se hace por intermedio de una técnica homeopática de dilución, el cual se formula de acuerdo a unas reglas que están contenidas en las materias médicas. Las materias médicas son los libros que describen las enfermedades, las patogenesis, la historia de las enfermedades y cuáles son los medicamentos homeopáticos que se usan para tratar esas enfermedades. Entonces hay unas 4 o 5 materias médicas muy conocidas. Esas materias médicas y las farmacopeas son el punto de referencia para el diseño de los medicamentos homeopáticos. Bueno, otra característica es que el medicamento homeopático está exactamente a la altura de los medicamentos alopáticos en el terreno de la bioseguridad. O sea, estamos hablando de que se usan exactamente los mismos elementos tecnológicos de control de calidad, de desarrollo de los productos, que garantizan la conservación por medio de un envase, que garantizan también la información para el usuario en términos de lo que debe ir escrito en la etiqueta, las certificaciones de los laboratorios, de manera que se garantice la calidad y también el uso adecuado del producto. Bueno, hay
otro tipo de medicamentos. Cuando ahorita hablamos de medicamento homeopático, es el medicamento unitario. Hay otros medicamentos homeopáticos que se llaman complejos, que la única diferencia es que traen 2 o más elementos combinados. Bueno, otro tipo de medicamento es el que el médico veterinario o el laboratorio desarrolla como parte, digamos, de las estrategias para el tratamiento de una enfermedad, en el cual se combinan diferentes componentes enfocados a una patología o a, entre comillas, a un proceso específico. En esos medicamentos homeopáticos, que los vamos a llamar fórmulas magistrales, también entra la definición de complejos, es decir, son varios medicamentos que van enfocados hacia un solo objetivo. Uno de los medicamentos o de los productos homeopáticos es la clasificación de nosodes. Los nosodes son aquellos productos patológicos, por decir algo, secreciones patológicas, secreciones inflamatorias, si se quiere, tumorales, ¿sí?, que tienen algún tipo de, que se pueden procesar de la misma manera que el medicamento homeopático con dilución, y con el cual nosotros vamos a hacer el tratamiento de los pacientes. Otro tipo de medicaciones son los sarcodes. Los sarcodes se preparan a partir de sustancias fisiológicas, por decir algo, placenta, por decir algo, médula ósea, ¿sí?, o sustancias como, por ejemplo, secreción nasal, ¿sí?, cerumen, saliva, secreción ocular. Entonces, estos, desde el punto de vista de la regulación en Colombia, se clasifican como sarcodes. Bueno, entonces siempre, la idea es que siempre estemos mirando al paciente desde una visión diferente, y ese es parte del objetivo que estamos haciendo acá. Bueno, hay varias escuelas homeopáticas. De pronto voy a pasar, digamos, rápido por esta parte, porque es importante que ustedes también tengan una información relacionada con las herramientas para tratar a los pacientes, pero se requiere esta información. La primera escuela con la cual arrancó la homeopatía se llama la escuela unicista, y su nombre de unicismo partió de la idea y del concepto de Hahnemann de que lo similar cura lo similar, que fue lo que hablamos al principio de esta charla, pero también de que un solo medicamento, él tenía clara la idea de que un solo medicamento podía servir para trabajar todos los planos de un paciente, es decir, el plano emocional, el plano general, las enfermedades localizadas, las enfermedades mentales. Entonces, Hahnemann sentó las bases de la homeopatía al finales de 1700, haciendo lo que les contaba ahorita, de experimentar sobre su propio organismo. Él se dio cuenta que cuando esos medicamentos patológicos se les disminuía la concentración, la acción terapéutica se ampliaba, es decir, que no solamente actuaba sobre ese contrario. Vuelvo a caer en el terreno de la ortiga, que, por decir algo, que el medicamento homeopático, por ejemplo de ortiga, no solamente servía para tratar los pacientes que tuvieran enfermedades como urticaria o alergias, sino que también servía para tratar pacientes que tuvieran otro tipo de enfermedades, por decir algo, urinarias, circulatorias, vasoconstricción o traumas. Entonces, eso fue algo que también encontró Hahnemann en su experimentación, y es que el medicamento tenía un espectro de acción bastante amplio. Esta homeopatía se basó en 4 puntos principales. 1. Comenzó haciéndose la experimentación en el paciente sano, tal como lo hizo Hahnemann. 2. Administrar el medicamento de acuerdo con la similitud. Eso que hizo Hahnemann de encontrar los síntomas de un medicamento
es el punto de partida para utilizar ese medicamento en pacientes que tuvieran síntomas parecidos. Por decir algo, si el medicamento generaba migraña, entonces una vez diluido, una vez digamos dinamizado, se podía utilizar en pacientes que tuvieran migraña, ¿sí? Entonces allí caemos en el tercer punto, que es la dilución de los medicamentos homeopáticos de cualquier origen, bien fuera vegetal, bien fuera animal, nosodes o sarcoides. Y por último, él lanzó el concepto de la utilización de un remedio único, que era el que pretendía o pretende curar todos los ámbitos orgánicos y mentales del paciente. En esa escuela unicista, también poco a poco más adelante, fueron llegando otros investigadores como Kent, donde se enfocó muchísimo en la personalidad de los pacientes. Entonces él se enfocó mucho teniendo como punto de referencia la personalidad, en este caso en los animales es igual, entre comillas, el carácter del paciente, para partir del comportamiento del paciente y de ahí continuar con las enfermedades a nivel físico. Entonces él decía que tratando los problemas emocionales, tratando los problemas mentales, se llegaba a la curación orgánica o física. Entonces, que aplicaba un remedio, a diferencia de Hahnemann, pero a unas dosis o unas concentraciones muy altas. De pronto, si tenemos tiempito ya después con el doctor Álvaro, que nos ayude de pronto a ampliar este tema. Después siguió acabamos de hablar de la escuela homeopática unicista. Y vamos a seguir con la escuela pluricista o pluralista. Aquí entró a jugar uno de los grandes investigadores de la homeopatía, que es Léon Vanier. Léon Vanier, un médico francés, que empezó a trabajar sobre el tema de tomar varios medicamentos y encontrar que esos medicamentos homeopáticos podían tratar, o sea, varios medicamentos podían tratar una misma patología, teniendo en cuenta que uno podía ser el medicamento principal, otro podía ser el medicamento de soporte, otro podía ser el que tratara los problemas secundarios y otro podía ser el que generara el desbloqueo de esa enfermedad. ¿Sí? Esa es una de las corrientes de la teoría pluralista. Entonces era la utilización de varios medicamentos. ¿Sí? Ese pluralismo busca tratar una misma enfermedad y tratar al mismo tiempo la predisposición genética o la predisposición racial de los pacientes. Y al mismo tiempo se hacía, o sea, por un lado se trataba la parte mental, genética, y por el otro lado se trataba la parte orgánica, llamémoslo. Bueno. El pluralicismo, igual que la homeopatía en general, habla de que no existen enfermedades, sino que existen enfermos. Entonces, para nosotros los que trabajamos en estos temas, es muy importante conocer con detalle cuáles son las predisposiciones de cada paciente, conocer la historia de la enfermedad, qué ha sufrido, con qué se ha tratado, cómo ha sido su respuesta, porque para nosotros es más importante el enfermo con sus características específicas que la enfermedad. Bueno. Hay otra línea de pluricistas que les decía que se enfocan también en el tema, que también trabaja mucho el tema del remedio constitucional o el remedio para el paciente, la parte mental, que son los que trabajan los remedios constitucionales. Entonces aquí entró a jugar Nebel, introduciendo el concepto de remedio constitucional a través de unos medicamentos homeopáticos que se llaman calcáreas. Entonces él profundizó mucho más de lo que hizo Kent y empezó a encontrar que, de acuerdo con la constitución del paciente, cuando estoy hablando de la constitución, es la condición corporal, ¿cierto? La estructura, digamos, fisonómica del paciente, entonces había unos medicamentos que eran muy acordes con esto y que ese podía ser un punto de partida para tratarlos. Entonces decía que, por ejemplo, la calcárea carbónica era de individuos
es para individuos gordos, para individuos con tendencia a ganar grasa, para individuos con tendencia a ser friolentos, ¿sí? Compactos, rollizos si se quiere. La calcárea fosfórica funcionaba o funciona mejor en individuos que son altos, que son delgados, que son muy activos, con un nivel energético muy cortico. Y la calcárea flórica, estoy poniendo ejemplos, en aquellos pacientes que tienen cierto nivel, digamos, de deformidad en las articulaciones o que tienen tendencia a los dientes torcidos, tendencia a los problemas de ligamentos. Entonces, hemos ido mirando en esto que estamos hablando de que las diferentes corrientes homeopáticas se han ocupado de cosas muy particulares. A medida que vamos creciendo en este conocimiento, corresponde a cada uno de ustedes, sentados allá desde su inteligencia, desde su crecimiento, tomar las decisiones con un paciente siempre y cuando se haga el estudio de los síntomas y el estudio de los medicamentos que se van a utilizar. Sigamos. La escuela homeopática complejista, ya pasamos por la unicista, la pluralista, ahorita seguimos en la complejista, se ocupa de trabajar los medicamentos asociados, ¿sí? Digamos que lo que está haciendo el laboratorio es trabajar mucho el tema de complejismo. Entonces, esos medicamentos se asocian porque tienen la capacidad de que se potencian mutuamente, generan una sinergia, ¿cierto? Como todos los que, es muy distinto que estemos sentados 5 o 10 a que estemos sentados 50 o 100. O sea, esa sinergia molecular se manifiesta en la homeopatía complejista y ayuda mucho a potenciar en los síntomas de cada uno de los medicamentos, específicamente en un órgano, específicamente en una reacción o en un síntoma o en un complejo de enfermedades. Ese es digamos, el objetivo principal, mirar desde los diferentes medicamentos cómo actuar sobre una enfermedad, sobre un síntoma o sobre una patología. ¿Qué otras ventajas tiene el complejismo? Es que desde la homeopatía unicista, como habíamos hablado al comienzo, se requiere mucho tiempo, y mucho tiempo es, ¿cuánto lleva el doctor Álvaro trabajando? ¿Cuánto tiempo se demora uno tratando de sacar el remedio para un paciente? La primera vez por lo menos 1 hora. Ya cuando se hace un control, una segunda consulta, el tiempo se reduce. Ok, entonces se requiere mucho tiempo y se requiere conocimiento, ¿sí? Para coger y usar un solo medicamento. Pero el complejismo tiene cierta ventaja, y es que nos ayuda mucho con medicamentos que tienen acción que llamamos organotrópica, ¿sí? O sobre un ciclo específico del organismo, puede ser, por ejemplo, el ciclo de Krebs, el ciclo de oxidación, la gluconeogénesis, la producción de glucosa, a enfocarnos solamente desde esos medicamentos, desde esas mezclas, para el tratamiento específico de una patología. Bueno, hay una ventaja también, y es que el complejismo permite también hacer mezclas muy específicas. En la medida en que uno, digamos, va creciendo en esto, uno se va, entre comillas, enamorando, se va casando con ciertos medicamentos que sirven como punto de referencia, hasta que uno llega a un momento en que empieza a utilizar unas combinaciones que uno ve que le van dando resultado. Otra ventaja de la homeopatía complejista es que ya incorpora otros elementos, incorpora los elementos de medicina cuántica, incorpora la parte de biología molecular del paciente, o sea, ya hay estudios que demuestran que los medicamentos homeopáticos tienen acción sobre la parte molecular del paciente, inclusive sobre el ADN, sobre las plantas, sobre el crecimiento de muchos tejidos, visto no desde la observación, digamos, individual, sino desde la medicina nuclear o desde la biología molecular. Esta homeopatía complejista, digamos, uno de los creadores de esto fue Johann Gottfried Rademacher, ¿sí? Este señor
incorporó un concepto muy interesante que quería traer aquí a colación, y es el concepto de drenaje, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas de las enfermedades no se curan, y se acuerdan que ahorita pusimos esa pregunta: ¿por qué muchas enfermedades no se curaban? Porque existe entorpecimiento en ese organismo. Muchos de nosotros nos toca ver pacientes que tienen enfermedades crónicas severas, y por decir algo, a mí me gusta trabajar mucho con pacientes con problemas de piel. Entonces, casi siempre atiendo pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas. Ese es un ejemplo muy específico para mirar lo del drenaje. Y es que esos pacientes ya vienen con una carga grandísima de medicación, vienen con tratamientos muy largos. Cada vez el paciente tiene más recaídas. Y entonces, el dueño empieza, y inclusive el veterinario, empiezan a hacerse las siguientes preguntas. ¿Será que el paciente no respondió porque el medicamento no sirve? ¿Será que el paciente no respondió a esa dermatitis porque no le di los medicamentos como era? ¿Será que es que el veterinario no sabe? ¿Será que es que yo no estuve juicioso? ¿Sí? Y muchas veces... ¿Sí? Bueno. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que tenemos un terreno, un organismo que, como tiene tantas interferencias, entonces su respuesta, inclusive la medicina homeopática, se ve afectada por esas interferencias, que es como unos residuos que se van quedando a nivel hepático, a nivel sanguíneo, a nivel de toxinas, y que, como no se eliminan, siguen circulando, y eso genera lo que llamamos una retoxicación. Simplemente para complementar, Hahnemann buscaba dar un solo remedio. Y cuando se da un solo remedio, a veces los tratamientos se hacen demasiado largos. Lo que hizo Neven, explicando de una forma analógica, es decir, el cuerpo es como una cadena de total, que tiene una cadena. La cadena siempre se rompe por el eslabón que esté material. Entonces, desde el punto de vista de la homeopatía clásica, nosotros qué haríamos: cambiar la cadena. Desde el punto de vista del drenaje, lo que hago es primero vino si puedo reparar la cadena. ¿Sí? Y doy un remedio, en el caso de la homeopatía, doy un remedio que llamo un remedio de drenaje o remedio específico. Supongamos, hay un remedio que da la carga diabólica directamente. Es un remedio que tiene una acción específica sobre la quinta vértebra cervical. O sea, que tiene un problema en la quinta vértebra cervical, le damos carga diabólica. Le corregimos a ese nivel, y luego sí tratamos el problema que tenga. Se actúa de forma contraria a lo que enseñaba Hahnemann. Hay una serie de conceptos iniciales de Hahnemann que la ciencia moderna ha evaluado. Hay conceptos de Hahnemann que son válidos todavía, pero la mayoría de conceptos ya se han evaluado. Por ejemplo, que un remedio se vuelve más potente a medida que se dice, eso es falso. Por eso, muchas veces se habla en homeopatía de tal potencia, porque se creía que el remedio a medida que se diluía se volvía más potente. Y los que atacaban la homeopatía decían: bueno, si un remedio vuelve más potente, yo cojo una botella de aguardiente, una botella de vodka, lo que sea, si me la tomo así, borracho. Pero como la homeopatía dice que el remedio vuelve más potente, entonces voy a diluir, a ver si me borracho la parte. Sí. Eso no ocurre. Sí. Les decían: si ven que la homeopatía no funciona, eso es puro cuento. Por esos falsos conceptos que introdujo inicialmente el doctor Hahnemann. Él decía un remedio más potente que la enfermedad, pero que produce lo mismo. En realidad no es eso lo que ocurre. Ahorita ya sabemos por investigaciones científicas modernas es que absolutamente todas las sustancias, desde la molécula más sencilla hasta el individuo tomado como una totalidad, actúa a diferentes niveles. Es una misma sustancia, actúa a diferentes niveles. Y llega un momento en que se invierte la acción del remedio. Un remedio en una determinada dilución produce un efecto, pero una dilución
alta, el efecto es exactamente lo contrario. ¿Sí? Y en ese intervalo entre el efecto contrario y el efecto natural hay variedades de efectos. Entonces, por eso trabajamos diferentes difusiones. Pero no es que el remedio se vuelva más potente, es que el efecto se vuelve contrario. Y para hacerlo lo decía muy claramente. Sí, claro, ese era el concepto de Hahnemann. La diferencia entre veneno y remedio depende de la dosis. Gracias, doctor. Sí, ese era, digamos, el concepto clásico de Hahnemann, y es muy válido además la intervención del doctor, porque han ido cambiando los conceptos y ahorita ya inclusive ya se habla de la nanotecnología de los medicamentos homeopáticos, ¿cierto? Pero inclusive hay un concepto además, yo normalmente no hablo de homeopatía sino de homeoterapia. La isopatía en este momento, que fue creada por un médico veterinario, el doctor Wilhelm Luz, alumno de Hahnemann. La isopatía, que es el trabajo con lo que dices tú, que los sodes y sarcodes, es mucho más profundo que el trabajo con la homeopatía. Es decir, lo que no cura la homeopatía, lo cura la isopatía. En este momento, lo que llamamos los sodes, en términos arcaicos antiguos, es lo que en este momento llamamos bioterapia. Y lo que llamamos sarcodes en términos antiguos son organoterapias. Por ejemplo, yo tengo un paciente con una insuficiencia renal, yo le puedo dar un extracto de riñón sano, eso se llama un organoterapia, sarcode, para fortalecer el riñón que está afectado. Ese es el concepto de drenaje, es llevarle una memoria al organismo para que recupere su función. Si un paciente tiene un problema de tiroides, le doy un extracto de tiroides, eso es una organoterapia. Si tengo un paciente con un problema de páncreas, le doy un extracto de páncreas para que recupere la función pancreática. Eso es la organoterapia o sarcodes en términos activos. Y en ese momento, lo que no cura la homeopatía, lo cura la isopatía. Esa es la concepción. Es un concepto que nació de la medicina veterinaria, en este momento se considera superior al concepto de homeopatía que fue creado por un médico. Okay, bueno, entonces gracias, doctor. Muy interesante la ampliación de los conceptos. Esto que hemos venido hablando es el punto de partida para pensar en la parte de cómo utilizar este conocimiento, respetando, digamos, las diferentes tendencias, digamos, la forma de tratar los pacientes, porque aquí en esto también juega mucho la experiencia que uno tiene. Entonces, hay una manera, digamos, de juntar todos esos conocimientos desde el punto de vista del complejismo, y es recurrir a las fórmulas magistrales, que son complejistas. ¿Cuál es la característica de estas fórmulas magistrales? Igual que cualquier medicamento homeopático, hay una vía de administración que puede ser oral. Estábamos hablando ahorita con el doctor de que había muchas dificultades con pacientes, por ejemplo, que son de especies silvestres. Entonces es válida también la nebulización, es válida la vía sublingual, que es supremamente útil, de una vía de absorción muy rápida, ¿sí? Teniendo en cuenta también que necesitamos que se agite el frasco antes de utilizar el contenido. Hay que hacer lo que llamamos una sucusión, y es agitar el frasco por lo menos unas 14, 15 veces para ayudar a que el movimiento molecular nos active mucho más la acción del medicamento. También hay que tener en cuenta el uso de otros medicamentos, el consumo de alimentos, ¿sí? Entonces se prefiere que cuando se van a dar estos medicamentos estén alejados por lo menos mínimo una media hora de la alimentación, o sea, que se den antes de las comidas o después de las comidas. ¿Sí? Sigamos. También existen unos criterios relacionados con la dosis. Uno de los criterios dice que los casos agudos se tratan por términos de 15 días. Otros dicen que el caso agudo realmente se trata por 48 horas. Uno de los criterios aceptados, un modelo que traigo acá, es que en el caso, por ejemplo, en los casos sobreagudos, por ejemplo, que manejan síntomas generales muy específicos, como por ejemplo una convulsión, la fiebre, casos de hipotermia, casos de hipotensión,
Esos casos sobreagudos se pueden manejar con intervalos de 15 minutos, ¿sí? Una dosificación cada 15 minutos hasta completar 2 horas en casos sobreagudos. En casos agudos, que son los tratamientos que se hacen durante unos 15 días, se maneja la dosificación cada 6 horas, ¿sí? Y en los casos crónicos, digamos, sobre todo recurriendo a medicamentos más de fondo, se trabaja la formulación específica y se hace un tratamiento para eso en particular. No sé si el doctor nos quiere ayudar con el criterio que él tiene. El criterio que manejamos nosotros aquí es en casos agudos y casos sobreagudos, cada 10 minutos la primera hora, cada 20 minutos la segunda hora, tanto en agudos como sobreagudos. Y en los casos crónicos manejamos un concepto que es el tratamiento mínimo de 21 días. Claro, ustedes saben muy bien que a uno le dicen, si usted va a empezar a hacer ejercicio, hágalo 21 días para que cree un hábito, ¿sí? Entonces, normalmente con el remedio homeopático o con la esencia floral, nosotros en casos crónicos recomendamos como mínimo 21 días. Para eso se ha desarrollado un frasquito de 20 ml de una mano, aproximadamente 21 días, dándolo 2 o 3 veces al día. En enfermedades crónicas, en promedio el tratamiento debe ser alrededor de 8 semanas y por lo general en las enfermedades más crónicas 12 semanas, que son alrededor de 3 meses. O sea que en una enfermedad crónica mínimo 21 días, en promedio 8 semanas y lo ideal es como mínimo 12 semanas. Okay. Toda enfermedad crónica. Bueno, hay unos preparados que ustedes tienen ahí en las fórmulas magistrales, los que tienen la lista de las fórmulas magistrales. Entonces vamos a ocuparnos en la medida del tiempo también, de la disponibilidad del tiempo, no sé cómo estamos, para ir trabajando, digamos, las indicaciones y la letra chiquita de cada uno de estos complejos. Tenemos un complejo que se usa para el sistema nervioso y específicamente para el moquillo. Ustedes saben que el moquillo es una enfermedad supremamente compleja que involucra trastornos en muchos terrenos, no solamente el trastorno a nivel respiratorio, que digamos podría ser el menos peor, como dice la canción, sino los trastornos que hay a nivel de los órganos internos, del vaso, del páncreas, de los riñones, ¿sí? Los trastornos que hay a nivel circulatorio, los trastornos que hay en la piel y por supuesto el complejo de síntomas a nivel neurológico. Tenemos unas herramientas con que trabajar desde diferentes ángulos por intermedio de estos medicamentos, de estos complejos o de estas fórmulas magistrales. Entonces tenemos el primer medicamento que es cerebro en multipotencia, ¿cierto? Aquí estaríamos hablando de un sarcódero. Entonces esa combinación de cerebro nos va a ayudar mucho en el caso específico del moquillo, o sea, ubiquémonos ahí donde estamos en el terreno de un paciente que nos trajeron con moquillo. Es un paciente que muchas veces llega con un síntoma muy característico que es el estupor, es el sopor, es un paciente que a veces está desconectado, digamos, de la realidad, un paciente que inclusive se orina, se defeca, ¿sí? Empieza a perder sus funciones de relación con el entorno y esto es muy característico de una conmoción cerebral o una encefalitis, ¿sí? O también podemos tener pacientes que llegan en el estado contrario, es el estado de excitación, donde tenemos unos neurotransmisores excitatorios totalmente desbalanceados, o un paciente que empieza a generar trastornos entre comillas de la personalidad, ¿cierto? Entonces, digamos, trastornos de conducta, ¿sí? Esto hay que ponerle mucha atención y he estado mirando mucho, doctor, un problema que tienen en este momento en África con el virus del moquillo, porque el virus del moquillo canino se le pasó a los felinos salvajes y tienen una cantidad de problemas severos, graves, con ese virus que está generando esos daños. Caigan muy fácil en el terreno de las convulsiones,
debido justamente a este tipo de enfermedades donde hay fiebre, donde hay curso viral. Bueno. Otro elemento de esta fórmula que se está trabajando para el moquillo es el sulfur. El sulfur es un medicamento que es como un blue jean, diría yo. Es como el blue jean de la homeopatía, porque supuestamente sale con todo. Entonces muchas veces en la homeopatía a uno le enseñaban que lo que no se cura con otra cosa, lo cura sulfur. Y a veces la cosa se volvió tan relajada que ya no demos primero sulfur, ¿para qué nos vamos a poner a ensayar otras cosas? Entonces sulfur es un medicamento que trabaja el terreno, trabaja, digamos, las interferencias a nivel orgánico, a nivel energético, y es un medicamento que sirve específicamente para sacar las enfermedades. O sea, hay un ciclo que es el ciclo de Hering, que Hering enseñaba cuál era el ciclo de las enfermedades. Entonces él decía que la enfermedad se instalaba de afuera hacia adentro y que la curación, por lo tanto, era al contrario, la curación debía generarse de adentro hacia afuera. Los chinos también dicen lo mismo, ¿no? Entonces, sulfur es un medicamento que ayuda mucho a sacar las enfermedades, a exteriorizarlas, porque exteriorizándolas evitamos el contacto con los órganos más importantes. En otras palabras, es preferible un paciente con una dermatitis producto de una virosis a que el paciente nos genere una enfermedad hepática por esa misma virosis. Entonces preferimos valernos de unas herramientas que nos ayuden a sacar la enfermedad hacia los terrenos más alejados de los órganos importantes. ¿Qué otra herramienta, qué otra indicación tiene sulfur en el caso específico del moquillo? En los pacientes que tienen tendencia a las recaídas, en esos pacientes que, digamos, empiezan por el lado vascular, al ratico ya arrancan con enfermedad nerviosa, se recuperan y siguen después con enfermedad renal. Entonces, son pacientes que se van volviendo inmanejables, y una herramienta que tenemos aquí con esta fórmula magistral es la inclusión del sulfur. También nos ayuda muchísimo en el caso específico del moquillo en las secreciones, en el manejo de las secreciones, porque nos ayuda muchísimo a eliminarlas, ayudar a que esas secreciones hagan su proceso natural. Bueno. Tenemos Latirus. Latirus me gustó muchísimo ver en esta combinación el Latirus, porque este es el medicamento que se ocupa de la parálisis, ¿sí? O sea, es el medicamento que se ocupa de la desconexión interneuronal. Entonces, este nos ayuda muchísimo para aquellos pacientes que arrancan de pronto con la cojera y después van generando una parálisis que puede ser espástica o que puede ser flácida. Entonces, aquí tenemos una herramienta interesantísima para empezar a trabajar con esto. También nos ayuda mucho en aquellos pacientes que empiezan a mostrar síntomas neurológicos relacionados con la pérdida del equilibrio, ¿sí? Que empiezan a generar una marcha vacilante, como diría yo, de borracho. Ese es un síntoma muy interesante que lo cubre Latirus. Perdón, ahí en Latirus se habla de parálisis ascendente. En el caso de los animales, sería parálisis del tren posterior. Sí. Y luego va ascendiendo la parálisis. Es lo más característico. Ok. Bueno, vamos a continuar, no sé si alcanzamos, con una parte que es fundamental, y es el tema del manejo del dolor. En nosotros es muy fácil lo del dolor, porque en los humanos es muy sencillo usted conocer el origen del dolor, ¿cierto? Entonces es muy fácil saber si usted tiene un dolor de tipo gástrico, si el otro señor tiene un dolor de tipo de articulaciones, si es un dolor de oído, ¿cierto? Entonces, una de las herramientas que me parecen buenísimas y las pongo a su consideración es empezar a utilizar este complejo analgésico. ¿Sí? Miremos los componentes uno por uno.
Otra cosa que podemos hacer acá también, que es una que se me ha olvidado, pero lo deben tener muy en cuenta, es que estos son medicamentos que se pueden utilizar en cualquier etapa de la vida. Estamos hablando de animales viejos, estamos hablando de animales muy jóvenes, estamos hablando de hembras en gestación, ¿sí? Donde no hay absolutamente ningún problema y no vamos a encontrar pacientes que nos generen reacciones medicamentosas y no vamos a tener intoxicaciones en este tipo de medicaciones. Arranquemos por el árnica. Entonces, ahorita vamos a hablar del dolor, pero dolor específico de unas estructuras. Entonces, el árnica es el medicamento muy relacionado con el trauma directo, llamémoslo así. Entonces, el trauma directo ocasionado, obviamente, por traumatismo, por los pacientes que están haciendo un proceso de recuperación o de convalecencia después de una cirugía, el medicamento que nos cubre ese dolor y también la asociación del dolor con la inflamación, con el calor, con el eritema, ¿sí? Y la resolución de esa inflamación es el árnica. La cannabis. Entonces ya vimos que el árnica nos trabaja muchísimo el tema del trauma. En el caso de la cannabis, pues todos sabemos que sí tiene unas utilidades. Aquí salgamos aquí a los alrededores del estadio, seguramente hay gente muy enfocada en el tema. Muy enfocada en el tema, sí. Recordemos que ya se ha hecho un manejo muy interesante con respecto a las variedades de la cannabis. Y es que la cannabis que en este momento se usa para el manejo medicinal es una cannabis que tiene el componente alucinógeno muy bajito, o sea, es una cannabis que tiene usos específicos medicinales, ¿sí? En el caso de la cannabis, la vamos a utilizar para dolores, voy a resumir, porque ya aquí me están mostrando la falta de tiempo, dolores asociados directamente a la parte urinaria. Entonces, la cannabis es la del dolor, es el dolor para orinar, es el dolor asociado al paciente que tiene tenesmo, es el dolor asociado al paciente que tiene orina con sangre. El paciente que empieza a generar unas posiciones anormales para orinar. Entonces, la cannabis está muy enfocada a tipos de dolor vesical. El paciente con cálculos, con uretritis, con cólico renal, está muy enfocado el manejo del dolor desde la cannabis en esta fórmula magistral. Sigamos. La chamomilla, ¿sí? La chamomilla funciona muy bien en dos terrenos muy interesantes y son los dolores, sobre todo a nivel de la cara, asociados a la conjuntivitis, asociados al dolor de oído. Ella funciona muy bien ahí. Y también a las enfermedades relacionadas con el párpado o las secreciones. Estamos hablando de un analgésico, pero también estoy diciendo que tiene otras acciones, asociadas por ejemplo a las secreciones, a las conjuntivitis crónicas. Una utilidad que podría tener la chamomilla es algo que ustedes ven todo el tiempo en pacientes que montan en carro, que es el pacientico, el perrito que saca la cabeza solamente por un lado y está recibiendo todo el tiempo ¿cómo se dice?, la corriente de aire ahí, y es el pacientico que dele con la conjuntivitis permanente. Y de pronto al veterinario se le ocurre preguntar, venga, ¿el perrito anda mucho en carro? Sí. ¿De qué lado del carro saca la cabeza? Y ustedes se dan cuenta que justo ese ojo es el que mantiene las secreciones, solamente un ojo. Una acción que podemos trabajar acá, que traspasa aquello del dolor para funcionar en un órgano específico, como es el caso del ojo, es la chamomilla. Sigamos. Tenemos la magnesia fosfórica. La magnesia fosfórica está muy metida con el tema de la crisis abdominal. Este es un medicamento de utilidad, sobre todo en crisis abdominal. Estamos hablando de cólico abdominal, gastralgia, impactación gástrica, y específicamente en aquellos pacientes que tienen dolores abdominales
que son supremamente fuertes y hacen que el paciente se doble. Ya vamos a terminar. Bueno. Nos vamos un pedacito antes. Sí, entonces ese medicamento está muy enfocado a esa parte espasmódica. Sigamos. El noni, la morinda citrifolia, ella tiene una acción analgésica muy bonita también, y es que está asociada a la parte del sistema óseo y muscular al mismo tiempo. Desde el punto de vista de la fitoterapia, que es, digamos, la rama que manejo habitualmente, uno utiliza mucho, doctor, utiliza mucho la moringa, la morinda, en pacientes que están permanentemente haciendo alguna actividad física. En este momento se está utilizando muchísimo en caballos de paso, en caballos que son de salto, porque ayuda en la parte del cansancio muscular, evita muchísimo esa fatiga muscular. El Synfitur tiene una utilidad puntual, que es el dolor específico de las fracturas. Entonces lo consideramos el medicamento, digamos, de primera elección, inclusive desde el primer momento, desde el momento en que ocurrió el accidente, porque nos ayuda muchísimo a hacer una consolidación muy rápida de las fracturas y nos colabora también a evitar que las fracturas de pronto se compliquen o que tengan algún proceso de supuración o un edema generalizado. Ese Synfitur también lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que tuvieron fractura, tuvieron trauma articular, pero que permanentemente están recayendo o que tienen unos dolores muy agudos. Sigamos. Entonces, hasta acá dejamos esta parte. Creo que hemos ido dando unas herramientas. La idea es que podamos seguir en este proceso avanzando, y pues los dejo en manos de los señores de aquí. Entonces tenemos convenios con las universidades. En la Universidad de Chile dictamos un diplomado que ya lleva 4 años que lo llevamos presentando. Y este es un corto video para que vean ustedes más o menos cómo funciona en una forma muy simple un laboratorio de elaboración de remedios. En este caso el laboratorio de elaboración de remedios homeopáticos. Y este video, que es muy cortico, lo financió también el gobierno de Chile. O sea, nos lo regaló, no solamente nos dio con qué construir el laboratorio, sino que nos financió este corto video para promover el laboratorio. Que desafortunadamente eso sí no ocurre aquí nunca. Aquí lo que tratan es de ponernos impuestos para no dejarnos trabajar. Que está preocupado por las soluciones en torno a la sanidad de los animales, una sanidad que recoge los elementos de la agroecología y de la homeopatía. La medicina convencional trabaja eliminando la sintomatología que es preocupante en la enfermedad. Por ejemplo, cuando hay una tos, lo que se hace es eliminar el mecanismo que produce tos. La homeopatía trabaja con un mecanismo de restablecer la funcionalidad en el organismo y, en consecuencia, se corrige la patología, la manifestación, el síntoma, que en este caso es la tos. Por lo tanto, uno puede decir que la homeopatía se hace cargo no de la enfermedad, que es la tos, sino que se hace cargo del enfermo. Eso les voy a explicar esta forma de aplicación. Dos líneas. La primera está enfocada a las mascotas, a los animales de compañía. Y por otra parte tenemos una línea que tiene que ver con producción animal. De ahí desarrollamos una serie también de medicamentos que tienen que ver con la producción o con los estados de enfermedades de los animales. Nuestro laboratorio cuenta con el cumplimiento de todas las normativas legales, específicamente aquellas que exige el Servicio Agrícola y Ganadero y la autoridad sanitaria. También tenemos una virtud en que nosotros producimos nuestras propias materias primas. Utilizamos vegetales, minerales, trabajamos también con muestras de tejido animal, con parásitos, etc. Todo lo que explica justamente la mayor efectividad de nuestros productos.
El área de limpieza y lavado es aquel lugar donde se ingresan las materias primas, donde se procede con todo lo referente a obtener los utensilios de forma eficiente. Posterior a esto, pasamos al área de elaboración de pinturas madre. Aquí se produce la información que nosotros queremos obtener de la materia prima, esté debidamente disponible para pasar entonces a la siguiente área, que es la elaboración de la gotadura. En esta área ya se produce el proceso de homeopatización. La homeopatización consiste en un proceso de diluciones creciente, y entre cada episodio de dilución se somete a lo que se conoce en biología como dinamización, porque asegura la efectividad. Lo que se resguarda también es la fuente que transporta la información, que corresponde a un agua especial, que es agua mineralizada, estéril y sometida a baja temperatura, de manera de contener un agua que está permanentemente cristalizada. Y de esa manera entonces transferir debidamente la información. Los productos inyectables, una vez que han sido elaborados, son enviados a una certificadora que asegura que el producto no contiene patógenos. En particular, nosotros utilizamos sistemas de purificación de aire y sistemas de radiación ultravioleta. Al mismo tiempo, lo que nos aseguramos es que el personal ingrese debidamente con el equipamiento que justamente asegura que no hay interferencia en el cultivo durante el proceso de elaboración de cada uno de los productos. Nosotros contamos con un equipo de profesionales que han sido formados como agroecólogos y al mismo tiempo como médicos veterinarios homeópatas. La propuesta de Cimasol es una medicina respetuosa del ecosistema, y eso lo aseguramos durante todo el proceso, desde la obtención de las materias primas hasta el uso de nuestros medicamentos en nuestros clientes. Bueno, es muy corto, pero es para mostrarles de una forma muy general de cómo se elabora el remedio. El personal que trabaja en Chile es formado aquí en Cali. O sea, todas las normas y procedimientos que se siguen en el laboratorio aquí son las mismas normas que se siguen allá y las mismas normas que seguimos en Ecuador. O sea, hay unas normas generales definidas por lo que llaman farmacopeas, pero nosotros tenemos aquí una serie de normas adicionales que hacen que el remedio sea mucho más profundo. De pronto ustedes no alcanzaron a ver ahí, pero todas las diluciones homeopáticas las hacemos a 4 grados centígrados. O sea, aquí en el laboratorio se mantiene agua desmineralizada estéril, en la cual se hacen las diluciones a 4 grados centígrados, porque existen trabajos científicos donde se menciona que el agua tiene una capacidad de memoria, y esa capacidad de memoria es máxima a 4 grados centígrados. Entonces todos los remedios se elaboran a 4 grados centígrados, menos el remedio que se entrega para pacientes, que ese ya se elabora a temperatura ambiente. Bueno, pero eso sería tema de otras charlas, de ver cómo se elabora el remedio y de pronto profundizar un poco más en las bases científicas de la homeopatía. En cuanto a las esencias florales, nosotros consideramos, la mayoría de personas que trabajan en esta área no consideran las esencias florales como parte de la homeopatía o de la homeoterapia. Para nosotros son parte de la homeoterapia porque la forma de elaboración de la tintura madre de las esencias florales se acoge a la norma 1 de la elaboración de los remedios homeopáticos. Es decir, una esencia floral, o sea, en homeopatía existen alrededor de 60 formas de preparar remedios. Pero de esas 60 formas tenemos unas 10 formas básicas que son las más usadas.
Las 4 primeras tienen que ver con la preparación de plantas. Y esas 4, la primera, en el caso de la homeopatía, se prepara con el jugo de la planta. Nosotros hacemos el equivalente colocamos las flores en agua, sería el equivalente al jugo de la planta, se somete a temperaturas, a la luz solar unas veces, otras veces al calor, al fuego de una estufa, y a partir de ahí se elabora la tintura madre y luego las diluciones generales. Bueno, existen libros publicados, este es un libro publicado en inglés sobre esencias florales para animales. Existen muchos libros ya a nivel mundial sobre esencias florales para animales. Esto es interesante porque la Organización Mundial desde el año 1976 recomendó la inclusión de las terapias florales dentro de los sistemas nacionales de salud. Hay intereses comerciales de las grandes multinacionales que tienen presupuestos superiores a los de muchos países para impedir que esto se haga. Pero la Organización Mundial desde el año 76 del siglo pasado ya estaba recomendando usar las esencias florales. Y en 1983, ustedes pueden ver, la misma Organización Mundial de la Salud publicó un estudio recomendando el uso terapéutico en todas las instituciones sanitarias. Desafortunadamente eso no se hace. Lo hacemos personas en forma particular, en consultorios particulares, tanto humanos como veterinarios, pero a nivel, digamos, hospitalario, a nivel de EPS, todavía no se ha podido por intereses comerciales. En Estados Unidos se incluye entre la farmacopea homeopática y se consideran como productos OTC, o sea que son de venta libre. Las esencias florales, a diferencia de algunos de los remedios homeopáticos, no necesitan registro sanitario. Los remedios unitarios en homeopatía que llaman medicamento oficinal y los complejos que no tienen registro sanitario se venden como fórmulas magistrales. O sea, tienen la misma metodología de preparación, simplemente que el periodo en el cual se pueden expender es mucho más corto. En un remedio con registro sanitario, en la etiqueta dice fecha de vencimiento más o menos 18 meses. En el caso de las fórmulas magistrales, por requerimientos del INVIMA, solamente un mes generalmente. En el caso de las esencias florales no hay ningún problema. Tienen en promedio 18 meses de vigencia desde el momento de preparación. Bueno, algo muy interesante es que la medicina está muy relacionada con la física y con dos formas de física que conocemos. Una forma de física que llamamos física mecánica, que es la física convencional, y en medicina se considera que el organismo funciona como una máquina. Una planta, un animal o un humano funciona como una máquina, y eso es mentira. Entonces nos dicen que, por ejemplo, el corazón falla, lo podemos cambiar por un corazón artificial o poner el corazón de otra persona. Pero en el caso de que se ha hecho trasplante de corazones de otra persona, se ha encontrado que la persona que recibe el trasplante adquiere la personalidad del donante. De eso ya se sabe muy claramente, hay estudios muy profundos. Hay un libro muy interesante escrito por un cardiólogo que se llama El Código del Corazón, un libro de hace unos 20 años, donde se explica por primera vez eso. Luego nos dimos cuenta de que nosotros tenemos, aparte del cerebro en la cabeza, tenemos un cerebro cardíaco y tenemos un cerebro intestinal. Y esto es interesante porque, como aquí en Esencias Florales hablamos mucho de manejo de emociones, el origen de las enfermedades mentales en este momento se sabe que está en el cerebro intestinal. O sea, una alteración de la flora intestinal es el origen de la mayoría de enfermedades mentales y de muchas enfermedades degenerativas, neurodegenerativas. Entonces, esos son aportes que la ciencia moderna hace a la medicina alternativa, a los conceptos antiguos de la homeopatía. Por eso es que nosotros ahorita hablamos de bases científicas de la homeopatía y nos apartamos un poquito de muchos de los conceptos del doctor Hahnemann. Muy respetable, considerado un genio para su época, pero en este momento los conceptos que él le enseñó, la mayoría, digamos que son dignos como de un niño de quinto de primaria. Que hay mucho concepto que está revaluado
y ahorita podemos decir que las medicinas alternativas tienen una base científica mucho más profunda que la medicina convencional. La medicina convencional no cura nada, mientras que la medicina alternativa, sobre todo la homeopatía y las esencias florales, curan siempre. Bueno. Entonces hay una relación entre esencias florales y homeopatía. En la homeopatía se habla de algo de fuerza vital. Durante muchísimos años estuvo tratando de demostrar la presencia de la fuerza vital. El año pasado, en una publicación científica, se demostró ya científicamente que la fuerza vital existe. En los cursos que nosotros dictamos de especialización o de diplomados, esos conceptos los explicamos claramente desde el punto de vista científico, con la referencia científica de la revista donde tomamos el artículo. Entonces, la homeopatía, cuando hablamos de fuerza vital, es la capacidad de regeneración. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, una lagartija que puede regenerar su cola. Podríamos hablar que un remedio de una lagartija es un remedio que actúa con una gran fuerza vital. O hay plantas que uno simplemente coge una hoja, la siembra y de ahí puede salir nuevamente una planta. Por el contrario, hay otras plantas que solamente a través de semillas se pueden reproducir. Una lombriz yo la corto en varias partes y cada parte se convierte en una lombriz nueva. O sea que hay dentro de en la naturaleza, en plantas y en animales, hay seres que tienen una mayor fuerza vital, una mayor capacidad regenerativa y otros que tienen una menor capacidad regenerativa. Bueno, déjame un momentico. Y la esencia floral, nosotros hablamos de arquetipos, de personalidades. Las plantas tienen personalidad, los animales tienen personalidad, nosotros tenemos personalidad. En este momento hay también trabajos muy interesantes donde nos demuestran que las plantas tienen cerebro, las plantas piensan, las plantas sienten, las plantas tienen memoria, las plantas recuerdan, las plantas toman determinaciones sobre su futuro. Así aparentemente nosotros las veamos inmóviles, son seres vivos. En la antigüedad, por eso una palabra que nosotros decimos prójimo, que hay que respetar el prójimo, en la antigüedad esa palabra se escribía como próximo. Pues todo ser vivo, planta, animal, humano, insecto, lo que sea, es un próximo a nosotros, es un prójimo, hay que respetarlo porque también son seres que tienen conciencia, tienen sentimientos, tienen pensamientos, no igual a las de nosotros, pero sí los tienen. Bueno, entonces hay un cerebro vegetal, esto es un artículo del 2010, o sea, las plantas son organismos inteligentes, se mueven y toman decisiones en un tiempo más largo que el hombre. Como son seres inteligentes, tienen emociones, tienen una personalidad, tienen una constitución. Nosotros eso es una información que ellos tienen, esa información se puede traspasar al animal o al humano a través de la elaboración del remedio homeopático, a través de la esencia floral. O sea, nosotros, básicamente, todo en nosotros es información y comunicación. Y eso es lo que hacemos cuando utilizamos un remedio, sobre todo de plantas. Lo que hacemos es transferir la información de las características de una planta en sí o de una flor en sí. Todas esas características las transmitimos a otra planta, a un animal o al humano. Bueno, las plantas tienen memoria. ¿Sí? Este es un artículo también relativamente reciente, del 2014. Dice, estos resultados muestran la primera evidencia ecológica del comportamiento complejo de las plantas. Según los investigadores, estas especies tienen una memoria estructural, pueden diferenciar entre condición interna y externa, así como anticipar futuros riesgos. O sea, las plantas tienen una serie de características, ¿no? Si ustedes son observadores, pasan cerca donde hay una planta florecida, ustedes pueden ver que hay flores que se abren a mediodía, otras que se abren al mediodía, perdón, unas se abren, otras se cierran al mediodía. Hay plantas que al llegar al atardecer cierran sus hojas, se duermen. Por eso es importante no mantenerles luces prendidas para que no alterarles el sueño también, porque ellas duermen como dormimos nosotros, ¿sí? Entonces tienen características no semejantes al humano, pero las tienen. Y el animal con mayor razón. Bueno, entonces en este momento sabemos que tenemos también 3 cerebros, un cerebro en la cabeza, un cerebro cardíaco y un cerebro intestinal. El cerebro del corazón es el que manda las órdenes a los otros 2 cerebros.
En este momento sabemos que todas las enfermedades mentales y todas las enfermedades autoinmunes tienen que ver con el cerebro intestinal, y cualquier procedimiento que nosotros queramos hacer, cualquier complejo que nosotros desarrollemos, tiene que tener en cuenta esas características. Algunos de los componentes tienen que actuar sobre el cerebro intestinal, y normalmente eso es lo que hacemos al elaborar los complejos. Bueno. También las flores, hablamos de biocomunicación. Cuando hablamos de seres vivos hablamos de biocomunicación, o sea, los seres vivos se comunican. Aquí dice, los métodos de comunicación de las flores son tan sofisticados al menos como los equipos usados por una agencia de comunicaciones, de acuerdo a un estudio publicado en febrero del 2013 en la revista Science Press. O sea, las plantas se comunican con los insectos, con las mariposas, con los pájaros, para que los polinicen. Tenemos un grupo de esencias florales especiales que son esencias de orquídeas. Vamos a alcanzar a ver, las plantas a veces adquieren características físicas que semejan a un animal o a un humano, y eso tiene importancia. Bueno, las flores también tienen un campo vital, y por eso hablamos de llevar y modificar información. Todas las flores, como cualquier otra parte de la planta, contienen principios activos, que son moléculas encargadas de llevar y modificar información cuando se utilizan médicamente, aunque la concentración de principios activos puede variar. Básicamente eso es la homeopatía, y básicamente esas son las esencias florales. Llevar información al interior de las células. El doctor les mencionaba en el caso de homeopatía que se trabaja al individuo como una totalidad. La física cuántica y la biología celular nos ha permitido entender algo adicional. Cuando se hicieron los primeros clonajes, se demostró que en una sola célula está la totalidad de la información de un individuo. Entonces, cuando nosotros podemos, desde el punto de vista de la homeopatía, podemos trabajar en la totalidad, mirando el individuo como una totalidad, pero también podemos trabajar a nivel celular. Entonces desarrollamos remedios que trabajan a nivel celular, pero al trabajar a nivel celular también estamos trabajando sobre la totalidad. Eso es un avance grandísimo. Otro avance grandísimo en la experimentación es que genéticamente sabemos que nos parecemos mucho, inclusive hasta los insectos. O sea, la diferencia entre un humano, un perro, un caballo, una mariposa o un cucarrón es mínima. Tenemos casi todos los mismos genes. Y las predisposiciones a enfermedades en realidad no son genéticas, sino se dicen epigenéticas. O sea, no es que si en mi familia hay diabetes, yo tengo la predisposición a la diabetes simplemente porque genéticamente se transmite esa predisposición. Se llama epigenética porque estamos predispuestos a vivir en los mismos ambientes, a tener el mismo tipo de alimentación, a tener los mismos comportamientos de nuestros padres o a vivir en un ambiente determinado, y por eso tenemos determinadas predisposiciones. En realidad la genética se ha demostrado en los últimos años que no representa más del 5% de las enfermedades. Cuando se empezó a investigar el código genético se pensó que se iba a encontrar la panacea para curar las enfermedades, y se encontraron que era falso. Llegaron a hablar de que la mayoría del código genético era basura, era información basura. Ahorita sabemos que no, que el código genético no influye muy poco. Lo que influye mucho es el ambiente en el cual nos desarrollamos. Entonces, un perro tiene casi el mismo código genético en otros, pero el ambiente en que vive es un poquito diferente. Entonces, unos genes se activan en ellos y otros genes se activan en otros. Eso es lo que hace la diferencia en cuanto al tipo de enfermedades que sufrimos. Bueno. Los animales se automedican, los animales en forma silvestre se automedican, y esto es interesante porque hay gente que se ha dedicado a ir al campo a mirar. Un perro se enferma en el monte, o un animal en el monte se enferma. ¿Cómo hace para curarse una herida? ¿Qué plantas buscan? ¿Sí? Buscan, por ejemplo, tierra. ¿Qué hacen? Se meten al barro, como hacen los elefantes, por ejemplo. Ellos no lo hacen por jugar meterse al barro. Ellos están buscando es protegerse de muchas enfermedades. Entonces hay gente que se ha dedicado a mirar el comportamiento de los animales, a curar sus enfermedades, y entonces mirar con qué se curan y utilizar ese tipo de sustancias para uso humano también.
y uso de animales domésticos. Los animales tienen emociones. Este es un artículo del 2010. Dice, el estudio sugiere que como en los humanos las emociones les enseñan cómo el mundo les brinda oportunidades o peligros y les facilita la toma de decisiones. O sea, los animales toman decisiones. A nosotros nos enseñaron que los animales tenían un instinto, simplemente. En este momento nosotros sabemos que no es solamente instinto, manejan emociones, tienen un vocabulario. Los perros manejan más o menos unos 10, 15 sonidos. Los gatos son mucho más inteligentes que los perros y manejan alrededor de unos 90 sonidos. Un gato puede imitar la voz de un bebé para que le den comida. ¿Sí? Tienen demasiado, ellos son súper inteligentes. Y el tamaño del cerebro es otra falsedad que nos enseñaron. Se compararon cerebros de aves que tienen más o menos 2,5 hasta 25 gramos con un cerebro, por ejemplo, de un chimpancé que puede tener entre 250 y 500 gramos. El tamaño no hace la importancia. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando empezó a hablar del cerebro intestinal y el cerebro cardíaco, nos dijeron, los que se oponían a este concepto, de que el cerebro intestinal y el cerebro del corazón eran muy pequeños, tenían muy poquitas neuronas. Entonces que no eran tan importantes como el cerebro de la cabeza. Con este estudio que se hizo, mostrando cómo un ave con un cerebro de 25 gramos tiene una forma de pensamiento igual a un gorila de 250 o 500 gramos de cerebro, lo que se demostró es que el tamaño no importa. ¿Sí? El cerebro del corazón y el cerebro intestinal tienen neuronas especializadas que hacen que su trabajo sea mucho más profundo. Es como decir, el cerebro del corazón tiene un celular de última generación y el cerebro de la cabeza tiene un celular viejito. Bueno. Entonces, se han desarrollado esencias para animales, porque la terapia con esencias reconoce a los animales como seres con alma, seres pensantes, seres con sentimientos, seres con experiencias y que requieren nuestra compasión y cuidado. O sea, el tener una mascota no es simplemente por tenerla, hay que saberla tener. Afortunadamente mucha gente ya la tiene como si fuera un integrante más de la familia y eso es importante porque en realidad eso son. Y es importante porque muchas veces, yo por ejemplo que manejo tanto la parte humana como la parte veterinaria, muchas veces las mascotas reflejan patologías del humano. Entonces, cuando una mascota tiene, por ejemplo, una gastritis, nosotros miramos a ver el dueño o la persona que está directamente encargada de esa mascota, qué situación está viendo. Y generalmente los animales asumen las patologías de sus dueños. En física hay un concepto de Einstein que es la transformación de la materia en energía. Eso aplicado a las enfermedades nos dice, las enfermedades nunca se pierden. Si alguien se cura una enfermedad, esa enfermedad nunca se pierde. La enfermedad queda en el ambiente. Esa información queda en el ambiente. Y esa información se puede transferir a otra persona, a un animal o a una planta. Tengan en cuenta eso. La enfermedad nunca se pierde, la enfermedad se transfiere. Bueno, lo otro interesante que se ha encontrado en los últimos años, este es un artículo del 2016, tengo artículos también del 2018 relacionados con esto, dice, las flores tienen principios activos y esos principios activos no solamente actúan a nivel emocional, sino que también actúan a nivel funcional, por ejemplo, alterando una glicemia, alterando un colesterol. ¿Sí? Hay un remedio que es el más usado en esencias florales, que está por incluirse en el kit de PETS, que es el remedio rescate. ¿Sí? Es un remedio general para situaciones traumáticas, pero se ha encontrado adicionalmente que es un remedio que regula glicemia. Nosotros podíamos encontrar en situaciones traumáticas una persona con una predisposición a diabetes, se le puede disparar y aparecer una diabetes que estaba ahí latente. Está la predisposición, pero una situación traumática hizo que apareciera la enfermedad. Ese remedio, que se llama rescate, no solamente actúa sobre el trauma, sino que también puede corregir la glicemia, puede corregir el colesterol, los triglicéridos. Bueno.
Bueno, las flores tienen efectos neuroquímicos, endocrinológicos, epigenéticos. Este es un estudio que se hizo en 21 plantas y se encontró, por ejemplo, el Hipericum perforatum, que es el hierba de San Juan, es el antidepresivo más usado en medicina alternativa. Es también el remedio fundamental cuando hay trauma de los nervios y lo podemos manejar como esencia floral o como remedio homeopático, porque tanto el remedio homeopático como la esencia floral se prepara con las flores. Es como la chamomila o manzanilla. La chamomila que les mostró el doctor es la misma manzanilla, y la manzanilla se puede utilizar como esencia floral y se puede utilizar como remedio homeopático. Una característica que se descubrió recientemente es que la manzanilla es un remedio específico para niños y para mujeres. En nosotros los hombres no hace ningún efecto. O en el sexo masculino la manzanilla no hace ningún efecto, a no ser que sea un niño. ¿Sí? Y lo otro que se encontró es que puede reducir hasta casi en un 30%, puede reducir las causas de enfermedades en mujeres y en niños, y también en mascotas femeninas. Puede reducir alrededor de un 27% causa de muchas enfermedades. Bueno, hay plantas con efectos antidepresivos, por ejemplo la rodiola. Hay plantas ansiolíticas, la matricaria recutita es la misma manzanilla, el ginkgo biloba es antiansiolítico, la pasiflora, por ejemplo, en insomnio, animales que en la noche no dejan dormir, ¿sí? Animales que están, por ejemplo, yo tengo en mi casa unas mascotas y de ellas hay una que empieza a llover y paga escondederos, porque con el primer trueno que siente, con la primera gota de lluvia, empieza a temblar y a buscar dónde esconderse porque tiene temor, miedo a las tormentas, miedo a los truenos. Y en la medicina convencional no hay nada para darle, solamente doparla, dormirla. Lo que hacen muchos veterinarios cuando van a las mascoticas a peluquería, que para poderlas peluquearlas tienen que dormir. Y eso no tiene sentido que cada que van a peluquería tengan que dormirlas. Tenemos opciones en esencias florales para que un animal no se estrese en el momento de la peluquería, de corte de uñas o cualquier otra actividad. Bueno. Las flores pueden manejar la depresión. ¿Sí? Las flores contienen minerales. Por ejemplo, en este estudio se encontró que en flores de crisantemo es la florecita que ve uno mucho en los arreglos florales, en la plaza de mercado en Santa Elena o aquí en Alameda uno encuentra el crisantemo, los pomponcitos amarillos. ¿Sí? Es muy rico en minerales. El dianthus, que es el clavel, también muy rico y la viola o violeta, que es una plantica de jardín que se ve mucho en materas o en canastilla en las casas, también es rica en minerales. Contienen potasio, por ejemplo. Si yo necesito suministrar potasio en un animal que está con mucho vómito, le puedo dar flores de clavel, flores de crisantemo o flores de violeta como fuente de potasio. Las flores son ricas en antioxidantes. Aquí tenemos de las flores muy conocidas, no es la Tagetes erecta, que algunos le dicen flor de muerto, y Trophaelum majus, son dos plantas muy conocidas. El Trophaelum es una enredadera que se ve mucho, por ejemplo, en la vía al mar. Siguiente. Bueno. Entonces son ricas en antioxidantes. O sea que las flores tienen principios que nos ayudan a preservar la salud y son anti-envejecimiento, que es la principal función de los antioxidantes. Las flores pueden regular la glicemia. Aquí tenemos varias flores. Tenemos, por ejemplo, la malva silvestre, ponemos el Sambucus nigra, que es el sauco, las flores de sauco. Recientemente me encontré un trabajo muy interesante. El pelo de choclo, que todo el mundo lo bota, son las flores masculinas del maíz. Y el pelo de choclo elimina los cálculos renales, sobre todo en las mascotas y en animales que tienen orina alcalina. Pero se encontró que también el pelo de choclo es muy rico en vitaminas, muy rico en minerales y tiene un efecto adicional importantísimo.
tiene capacidad de regenerar las células betas del páncreas. Entonces nosotros hemos desarrollado un remedio para trabajar diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 generalmente hay destrucción de lo que se llama islotes de Langerhans, que son las células beta pancreáticas. Y encontramos que hay varias plantas, por ejemplo, el zapallo, la llaman, las flores de zapallo, las flores de maíz, las flores del banano. Son 3 tipos de flores que nos ayudan a regenerar las células beta del páncreas. Interesante. Y no solamente eso, sino que como normalmente en los pacientes diabéticos el primer síntoma es depresión, tanto en los animales como en el humano, la depresión es un síntoma que debe uno primero, cuando alguien tiene depresión, primero descartar que no sea un problema de diabetes, luego buscar otras causas. Y lo podemos manejar simplemente con, por ejemplo, con esas 3 flores, flor de banano, flor de maíz y flor del auyama o zapallo. Bueno, el granado, que es una planta que está de moda, junto con un hongo que se llama ganoderma, se han hecho estudios comparativos entre el ganoderma y el granado y los dos tienen alrededor de 150 principios activos comparables entre el uno y el otro. Son 2 remedios poderosísimos. En este momento se está trabajando mucho con las flores de granado. Bueno, el ganoderma es un hongo, no podemos hablar de las flores de ganoderma. Y, por ejemplo, en este caso se habla de 12 principios activos que encontraron en flores de granado. Sí. El loto, que lo ve uno mucho en los estanques, también tiene una serie de principios, no solamente en las flores, sino que todas las partes de la planta son ricas en principios activos. La madreselva, o que la gente le dice tango. Bueno, aquí podríamos seguir hablando mucho rato, simplemente para mostrarles que cuando usamos esencias florales es porque tienen unos principios activos que trabajan a nivel físico, a nivel funcional y a nivel emocional. Pasa más rápidamente. Deja ahí un momentico. Entonces, mira, no, el anterior. Entonces, por ejemplo, este es un artículo del año 2017, de abril del 2017, de hace un año, donde se habla de la infusión de pétalos. Pétalos de flores comestibles, que se pueden incluir en la alimentación diaria con una fuente de nutrientes. Hay un canal alemán que se llama Deutsche Welle, en español. Esta semana publicó un artículo sobre comida con flores, cómo elaborar comida con flores. Entonces, las flores tienen nutrientes y también tienen principios activos curativos. Bueno, los pétalos comestibles pueden ser usados en infusión, proveyendo azúcar, ácido gráfico y otros componentes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Básicamente, una esencia floral es la elaboración de una infusión de flores, ¿sí? Al calor natural del sol o al calor natural de una estufa, y posteriormente esa infusión, los principios activos los fijamos agregándole alcohol, un alcohol de 96 grados, agregamos partes iguales del agua de las flores y alcohol de 96 grados y nos queda una tintura madre floral que tiene 48 grados, y a partir de la tintura madre floral es que se elaboran las diferentes diluciones. Bueno, se pueden utilizar para el dolor. Esto es lo que les decía, el rescate. Es efectivo en el control de glicemia, triglicéridos y colesterol. Es la esencia floral más utilizada a nivel mundial. El rescue, remedio o rescate para todas las situaciones traumáticas. Bueno, hay varios niveles de esencias. Hay esencias de gemas, hay esencias de hongos, hay esencias animales, hay esencias florales, hay esencias orquídeas. Las más profundas son las de orquídeas. Bueno, sigue, pasemos muy rápidamente. Bueno, sigue. No, devuélvete un momentico. Vamos a ver muy rápidamente una serie de flores. Por ejemplo, esta es una orquídea, se llama orquídea mono. Entonces, en este trabajo con homeopatía y con esencias florales, nosotros nos vamos desde un pensamiento racional, que es trabajar con el lado izquierdo del cerebro, a un pensamiento analógico, que es trabajar con el lado derecho del cerebro. Nosotros combinamos las dos cosas. Entonces,
Por ejemplo, esta orquídea mono o Drácula simia tiene el aspecto de un mono. ¿Cómo es el comportamiento de un mono? Hay un video por ahí de un mono molestando unos tigres, ¿sí? Entonces, esta esencia floral, esta orquídea, que tiene el aspecto de un mono, tiene las mismas características del mono. Y cuando nosotros preparamos una esencia con esta orquídea, esa información se la pasamos a quien recibe esa esencia, llámese animal o llámese humano, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, boca de dragón, es una esencia de segunda generación, parece una calavera de las flores, ¿sí? Sí. Esta flor del pene es una flor oriental, japonesa, tiene el aspecto de un pene con los testículos, entonces lo utilizan en el Japón para estimular la fertilidad, tanto en animales como en humanos, porque el aspecto da la característica, sirve para lo mismo. Esta es una orquídea colombiana descubierta hace 1 año y medio más o menos entre Nariño y Putumayo. Se llama orquídea del mal, porque ustedes lo que ven ahí es la cara de un demonio. Entonces, para esas personas que son malas, súper malas, le damos esencia floral de orquídea del mal. Esta, la flor Darth Vader, los que hayan visto la película, ¿sí? Siguiente. Esta se llama flor alienígena. Esta es una flor chilena de la zona sur de Chile, de la Patagonia, porque parecen un poco de marcianitos. Bueno, sí. Bueno, entonces vamos a ver esta última diapositiva porque no nos alcanza el tiempo y vamos a entrar muy rápidamente a hablar de las esencias florales del kit, de la línea PET, muy rápidamente para que nos vamos. Entonces simplemente es para ver que la enfermedad, cualquier enfermedad afecta el cuerpo, afecta, bueno, perdón, el estrés está relacionado con las enfermedades y el estrés afecta el cuerpo, la mente, las emociones y el comportamiento. Entonces, hay una serie de características ahí a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental o psíquico y a nivel de ambiental que hace que se presenten las enfermedades. O sea, es lo que llamamos predisposiciones, lo que el doctor les mencionaba como predisposiciones, que tienen que ver más con factores ambientales y que en este momento se conoce el estudio de esos factores predisponentes de enfermedades como epigenética. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si mi padre fue fumador, empedernido, todo fumador tiene una serie de predisposiciones a enfermedades, como por ejemplo cáncer de vejiga, a hematuria, a orina con sangre, a cáncer de pulmón, a cáncer de próstata. Cuando la persona fuma durante un tiempo, esa predisposición que él tiene la pasa a sus hijos. Entonces, si mi padre fue fumador, yo sin ser fumador, sin nunca haber fumado, puedo tener una predisposición a cáncer de vejiga, a cáncer pulmonar, a cáncer de próstata. Eso es lo que llama una predisposición epigenética, lo que el doctor Hahnemann llamaba miasmas, que antes pensaba que era genética porque se pensaba que el 80-90% de las enfermedades tenían origen genético, ahorita sabemos que solamente es un 5%. El resto tiene que ver con factores ambientales, como por ejemplo fumar. Se hizo un estudio muy interesante con moscas, sometiendo moscas a temperaturas de 40 grados. ¿Por qué moscas? Porque como las moscas reproducen muy rápidamente, no es lo mismo estudiar en un humano que vive 70, 80 años, entonces para pasar de una generación a otra necesitan por lo menos 20 o 30 años, que una generación tenga un hijo y esa generación vuelva a tener hijos para ver resultados de una investigación. En cambio, como ahorita sabemos que compartimos genes con todas las especies animales y con muchas plantas, entonces se investigó el efecto de la temperatura en moscas, una temperatura de 40 grados, para ver cómo la temperatura nos afecta a nosotros. Y encontraron que en la segunda generación ya ese estrés provocado por la temperatura de 40 grados ya se transmitía epigenéticamente, no genéticamente, sino epigenéticamente a su descendencia. Eso es importante porque esa es la base del trabajo con la homeopatía y con esencias florales. Pero al mismo tiempo nos simplifica el trabajo, porque si yo tengo una predisposición que sé que es debida al cigarrillo, hay un remedio que se llama tabaco, yo simplemente me tomo el remedio tabaco y esa predisposición familiar
que yo tenía a sufrir enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, yo las puedo borrar de mi memoria corporal. Eso es muy interesante, eso no lo puede hacer la medicina convencional. Bueno, entonces dejamos esta parte y vamos a ver rápidamente. El tema es más extenso, pero desafortunadamente no tenemos tiempo, el tiempo es corto. La idea es que podamos programar otras reuniones donde ustedes se vayan adquiriendo un poco más de conocimiento sobre estos temas. Entonces está la línea PETS. En este momento pues se tienen 5 productos, la idea es ampliarla. Un primer producto de base con el cual se ampliaría sería el Rescate, que es un remedio el más vendido a nivel mundial. Entonces ustedes pueden ver aquí, bueno, no está muy claro, no sé si alcanzan a ver para qué se usan las esencias florales. Tenemos para animales abandonados, para temor a fuegos artificiales, para ansiedad por separación, para estrés por heridas o accidentes, nervios en mascotas, en concursos de exhibición, en animales, por ejemplo, equinos. Un equino puede perder, en una exposición, puede perder un primer puesto porque mueve la cola. Un equino coleador puede perder el puesto por eso. Y entonces nos consultan qué le damos para que en el momento de la exposición no colee. El perro que está en la casa y quiere echar para la calle, está en la calle y quiere volver a la casa, ¿sí? Desbarata, destruye, que eso también hay otro remedio adicional para los que son muy destructivos, sobre todo en mascotas pequeñas, para irles adaptando, para que no destruyan la casa, que es lo que hacen muchas veces. Entonces esta hiperactividad para animales destructivos, ansiosos, impacientes, inquietos, que tienen mucha energía, que se desesperan cuando se los deja solos y cuando uno llega encontró el papel higiénico regado por toda la casa o encontró una almohada desbaratada. Yo he encontrado, por ejemplo, los pantaloncillos vueltos nada. ¿Sí? O se descuida uno y sacan las medias y las desbaratan. Sacan las medias de los zapatos, desbaratan los zapatos. Bueno, eso es simplemente estrés por la falta de inactividad. Ellos se vuelven hiperactivos, necesitan quemar su energía. Entonces nosotros podemos ayudarle en esa situación. Para los miedos, también muy importante, miedo a los ruidos, ¿sí? Mejora la seguridad de los animales, les ayuda a conciliar el sueño. Muchas veces no duermen por miedo. Estados de inseguridad en general de las mascotas, cuando llega a visita y se esconden o agreden por miedo, ¿sí? Que también pueden haber, muchas veces muerden por miedo. Para enfrentar situaciones estresantes en general, por ejemplo, cuando les sacan a la calle y andan con la cola entre las patas por el miedo. Un animal normal debe andar con su cola erecta, bien enroscada, demostrando que no está siendo afectado por el miedo. Pero si anda con la cola entre las patas y con la cabeza y las orejas gachas es porque está en un estado de estrés. Agresividad, que también es muy frecuente. Este problema de agresividad tiene que ver mucho con los dueños. Si el dueño es agresivo, las mascotas son agresivas. Hay mascotas que no se dejan tocar sino de su dueño, ni siquiera otros familiares en la casa le pueden tocar. Pero son mascotas que de pronto la dueña o el dueño las alimenta con cucharas, les da su comidita directamente, los mima, los vive vistiendo como si fueran humanos, ¿sí? Entonces son animales que se vuelven agresivos generalmente por celos. La mayoría de veces es por celos. Entonces, agresivos con humanos y otros animales, hace que el animal se vuelva más dócil, aumenta la tolerancia a otros animales y a las personas, hace que estén más relajados y reduce la dominancia, sobre todo cuando hay más de una mascota en la casa. Hay algunas que son más dominantes, por ejemplo, hay una que está pidiendo constantemente que la estén acariciando, mientras que otros son más independientes. En el caso de los gatos ocurre lo mismo. Para aprendizaje y obediencia, esto es especial para aquellos que manejan entrenamiento de mascotas, por ejemplo, las mascotas como la que utiliza la policía. Nosotros en una época que teníamos laboratorio de diagnóstico,
clínico que tuvimos durante 25 años, antes de enfocarnos totalmente en homeopatía y en esencias florales y abandonar el laboratorio, porque empezó a haber, inicialmente nosotros éramos los únicos aquí en Cali, llegó un momento en que todo el mundo en el consultorio tenía un microscopio, entonces ya con tener un microscopio ya decían que hacían exámenes de laboratorio. Entonces nosotros optamos por cerrar el laboratorio después de 25 años. Entonces, les contaba que en la policía nosotros teníamos los animales antidrogas, ¿sí? Animales que hace 20 años costaban en promedio 25 o 30 millones de pesos cada animal. ¿Sí? Y meterle esa plata a un animal para que al entrenarlo no adquiera bien el aprendizaje o no mantenga la memoria, porque la mayoría, por lo menos en los perros, la memoria es muy corta. Un perro tiene la memoria por ahí para unos 15 días de la mayoría de las cosas. Los gatos sí tienen una memoria mucha más larga, pero los perros no tanto. Pero sin embargo ellos tienen memoria, guardan memorias. Entonces en entrenamiento, en aprendizaje y obediencia es interesante manejar este tipo de esencias. Bueno. También ansiedad y depresión por abandono, animales tristes, sobre todo también por abandono, esa tristeza, mejora el ánimo para volverlos más activos. A veces que uno trata de jugar con ellos no quieren. Nostalgia por cambio de hogar, o por ejemplo que la persona que está más encargada está ausente, ellos no quieren comer, no duermen bien, dejan la comida todo el día ahí, no quieren hacer nada, se la pasan echados, a veces durmiendo o volteando y haciendo daños, pero ni siquiera comen. Entonces, angustia porque no está la persona directamente encargada de ellos. Si uno se va de viaje, 8 o 15 días tiene que, por ejemplo, como yo que tengo que viajar la semana entrante, voy a un congreso de medicina integrativa en Guayaquil, y mis mascotas tengo que conseguir una persona que quede cuidándolas, porque vivo solo por ellas. ¿Sí? Entonces, eso es importante en estos casos, este tipo de remedio. Esta es la línea PETS por ahora, una línea que se piensa ampliar más, porque las posibilidades son muy grandes, son muchos más los complejos de esencias florales que se pueden desarrollar para manejo de muchas otras situaciones de mascota, y no solamente de mascota, sino de animales en general, por ejemplo en equinos, en bovinos, en porcinos, en cualquier otra especie se pueden manejar las esencias florales. Y esta es la dosificación básica, como aquí el producto se maneja en spray, ¿sí? Esta es la recomendación en animales pequeños, un spray 2 veces al día, en medianos 3 spray 2 veces al día, y en animales grandes 6 spray 2 veces al día. Lo mismo que en la homeopatía, en caso de urgencia yo puedo dar cada 10 minutos por 1 hora, cada 20 minutos la segunda hora, o como le explicó el doctor, cada 15 minutos durante 2 horas. ¿Sí? Nosotros normalmente manejamos ese esquema un poquito diferente, cada 10 minutos la primera hora, cada 20 minutos la segunda hora. Generalmente en 2 horas se solucionan los problemas sobreagudos. ¿Sí? Hemos tenido casos, por ejemplo, en homeopatía, un vaso aumentado de tamaño, que desde el punto de vista de la medicina convencional lo único que hay que hacer es cirugía. Nosotros hemos hecho los exámenes y en 2 horas uno puede reducir el tamaño del vaso sin ningún problema. O sea, la homeopatía y las esencias florales bien elaboradas tienen un efecto muy profundo y muy rápido. Yo les decía, el método de elaboración que tenemos nosotros es un método que incorpora, por una parte, la metodología enseñada por el doctor Hahnemann hace 200 años, pero por otra parte, enfocamos otro tipo de conocimiento. Eso de dar 10 golpecitos, 15 golpes, eso no tiene sentido. Hahnemann decía, dale 15 golpes, dale 20 golpes, y en base a eso se han desarrollado unos remedios en dilución decimal y otros en dilución centesimal, y mucha gente utiliza los remedios decimales porque tienen más sucusiones o más golpes. Eso en la forma convencional, tradicional de manejar los remedios, dando golpes. Nosotros nos basamos en la física cuántica y utilizamos el principio de Einstein de transformación de materia en energía, que nos dice que lo que importa no es el número de golpes, sino la velocidad.
Entonces nosotros manejamos en la preparación de remedios homeopáticos de esencias florales unos equipos que se llaman dinamizadores, que nosotros mismos diseñamos, conseguimos quien nos lo elaborara, y esos equipos agitan la muestra en promedio 12.000 revoluciones por minuto, o sea que, y lo trabajamos 15 segundos, o sea que son más o menos 3.000 revoluciones, a diferencia de los remedios elaborados convencionalmente que dicen dele 10 golpecitos, dele 20 golpes, dele 50 golpes. Nosotros ya no usamos esa metodología. Entonces, dos variaciones que hemos introducido en la elaboración de remedios importantes, que es trabajar en agua desmineralizada a 4 grados centígrados para conservar la memoria, para conservar la información de las sustancias, y dinamización a altas velocidades en vez de golpes. Mucha gente dirá que eso no es homeopatía porque eso no lo enseñó el doctor Hahnemann, pero nosotros lo decimos, nosotros lo hacemos desde el punto de vista, la homeopatía, las esencias florales que nosotros manejamos, lo hacemos con una base científica, no con una base doctrinaria, que es lo que hace la mayoría de gente. Muchísimas gracias.